7:15. Estamos de regreso en Buenas noches, buena suerte por CDN 92.5, la 89.7 para la región norte y 89.9 desde Punta Cana y desde cualquier lugar del mundo. cdnradio.com.do. Mientras llega nuestro querido invitado del día de hoy, yo estaba viendo una información que quiero comentar con ustedes, no solamente por el contenido de lo que dice el presidente Luis Abinader sobre cómo él afirma que desde su gobierno se ha mejorado la calidad de vida de la gente y se ha aumentado el empleo. Voy a leer solamente el primer párrafo porque no es solamente compartir el contenido, sino lo que esto ratifica de la retórica del relato oficial sobre el estado de bienestar que se ha generado en la gestión del Partido Revolucionario Dominicano moderno y el gobierno del presidente Luis Abinader. Dice el presidente de la República que la calidad de vida de la gente ha mejorado y se han incrementado los empleos en la República Dominicana gracias a la política de desarrollo e inversión implementados por el gobierno, afirmó este jueves el presidente Luis Abinader. El presidente indicó que en 2023 se ha priorizado la inversión en sectores agua, vivienda, transporte y salud con una inversión superior a los 50,000 millones de pesos. El jefe del Estado habló de esta manera durante la clausura del segundo Encuentro Nacional de Planificación Implementando Políticas Públicas organizado por el Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo. Miren eso. Por eso es que yo digo que a veces aquí la oposición no hace su trabajo. Porque el relato oficial, el gobierno tiene que tener un relato. Va a decir que los servicios se han deteriorado. No puede decir eso. Ese es el papel de la oposición. Pero fuera de ahí, de que haya un deterioro visible de los servicios en todo el sentido de la palabra, y una prueba para mí de eso es que ustedes han visto que el presidente Luis Abinader se ha puesto al frente de dos temas que para mí son fundamentales en este relato oficial. El tema educativo tuvo una reunión con la ADP y tuvo una reunión para tratar el tema de la seguridad y dice que él lo va a despachar directamente. Ese es un reconocimiento de lo mal que van estas dos áreas, es decir, el servicio de seguridad, porque la seguridad, la garantía de la seguridad es un servicio a la gente de su protección física, es un servicio, y por supuesto la educación es el principal servicio que el Estado le debe garantizar a los ciudadanos. Sin embargo, ustedes han visto eso, es un reconocimiento de que algo no anda bien, pero igual nosotros hemos visto cómo el presidente tuvo que poner al frente del nuevo 911 al general Méndez, el presidente, el director del COE, que ha estado muy activo, por cierto, el general Méndez, en el tema de la reelección del presidente Luis Abinader. No, nosotros vamos a invitar a nuestro querido invitado del día de hoy, José Gregorio Cabrera, que venga por aquí, porque en los programas en vivo pasa eso. Estas son de las cosas, de la riqueza de los programas en vivo, que ustedes se enteren. Muchísimas gracias por aceptar la invitación, José Gregorio. Gracias por venir a nuestro programa. Primero que nada, saludar a mi amigo Hugo Vera, porque esos tapones. Mi querido amigo Hugo Vera, le mando un abrazo desde aquí. Ay, señores, es que tú sabes que papel y lápiz aguanta todo en tiempo de campaña. Eso que pasa. No, pero la verdad es que esta ciudad está... Es caótica, sí, José Gregorio. Intransitable ya. Pero bueno, yo sé que él está haciendo un gran trabajo y un gran esfuerzo. Por lo menos el esfuerzo. Por lo menos el esfuerzo. Sí. Así es. Pues muchísimas gracias. Y yo, cuando estaba aquí organizando el cuestionario para hablar con nuestro querido amigo José Gregorio Cabrera, que es miembro de la dirección central del Partido Fuerza del Pueblo y ahora ha formalizado su aspiración para ser candidato a diputado por la circunscripción 1 del Distrito Nacional. Le damos la bienvenida a José Gregorio. Gracias, Yanesi. Sí, así es, pues tengo el honor de formar parte
del partido de mayor crecimiento en el escenario político dominicano, como lo es la Fuerza del Pueblo. Tú lo señalabas recientemente en unos tweets y es la realidad. Es el partido que más ha crecido, no solamente en cantidad, sino también en calidad. Y sobre todo para personas como yo que tenemos cierta juventud con experiencia, es un espacio en el que se nos está dando la oportunidad de crecer y por primera vez, bueno, luego de 20 y tantos años de militancia política, viniendo de militar en el PLD desde que tenía unos 16, 17 años, pues por primera vez encuentro un terreno fértil para una candidatura política, sobre todo partiendo de la perspectiva de que no es una candidatura porque yo quiero ser X o porque yo quiero ser Y, sino vista de la perspectiva de un trabajo como equipo, de un trabajo en el que la estructura partidaria me reconoce ciertas características profesionales y personales, y desde esa perspectiva pues hemos aceptado ese reto que se nos lanzó. José Gregorio, pero una persona como tú, que sabemos que tiene tu vida resuelta, que tú no resuelta, pero no vaya avanzando. No, porque la política te quita tiempo, no te deja espacio para trabajar, para producir, para dedicarle tiempo a la familia. ¿Por qué? Sobre todo las candidaturas, porque quizás hacer política desde ya tras bastidores no nos requiere este tipo de consagración y de tanta participación en el terreno como cuando se asumen candidaturas o responsabilidades territoriales para el trabajo político. ¿Por qué lo haces? Yo creo que, como tú bien señalas, la realidad es que asumir una candidatura tiene mucho de sacrificio. No, a veces la gente lo entiende como que es algo que todo es risas y alegrías. Y la realidad es que no, la realidad es que, como tú acabas de señalar, primero presupone un sacrificio financiero, económico, porque uno deja de producir. En mi caso, tengo 20 y tantos años de ejercicio profesional privado, en el cual, gracias a Dios y al esfuerzo, pues uno ha podido echar para adelante su familia. Y esto, evidentemente, presupone una inversión de tiempo que nos quita la atención de lo profesional. Pero también es un sacrificio de tiempo, porque esto es prácticamente un sacerdocio. Yo, desde que tomé esta decisión y desde que inicié el proceso, pues no he parado de trabajar. Y a veces es reuniones en la mañana, encuentros en la tarde, caminatas en la noche, un sancocho aquí, una activación allí. Y evidentemente que eso también es un sacrificio no solamente propio, sino también en la familia. Sin embargo, lo he asumido convencido de que llegue el momento en la vida de todo ciudadano en el que se debe aportar. Hay muchas formas de aportar. Tú aportas desde estos micrófonos con un ejercicio profesional y periodístico tesonero, buscando la verdad, llevando las cosas a la opinión pública. Hay otras personas que aportan desde lo empresarial, desde lo religioso. Y yo creo que uno tiene que, por algún momento en la vida, detener las cosas privadas y darle algo a la sociedad. Nosotros como sociedad estamos en un momento que yo entiendo es paradigmático, porque y ahora que lo estoy viendo con mis hijos, tienen ya 15, 16 años, tengo hijos grandes, algunos pequeños, pero tengo 4 hijos adolescentes, y veo las cosas a las que están expuestas. Y yo creo que la sociedad dominicana ha crecido mucho en términos económicos. Sin embargo, los ejemplos que estamos viendo desde los espacios de toma de decisión, desde los espacios de poder, creo que no son los mejores. Por primera vez tenemos un Congreso donde hay al menos 2 asientos vacíos, porque las personas que se eligieron para esos asientos están cumpliendo condena por narcotráfico o están siendo investigados por narcotráfico. Ahí vemos casos donde, bueno, no quiero adelantarme, pero donde se dan situaciones contrarias a la ley y los primeros sospechosos son diputados o regidores. Entonces yo creo que si hemos hecho un ejercicio de criticar y de pedir que las cosas sucedan de una forma correcta, también debemos dar un paso al frente y hacer que nosotros, que sucedan, que las cosas se hagan. Si los otros no lo están haciendo, yo creo que uno tiene una responsabilidad de dejarle a sus hijos un mejor país. Yo particularmente, prácticamente toda mi familia vive fuera del país. Mis hermanas viven, tengo hermanos en Estados Unidos, hermanos en España,
mis tíos viven en Estados Unidos, mi padre vive en Estados Unidos. Aquí prácticamente solamente quedamos mi hermano y yo, el más pequeño, y mi esposa y mis hijos. Yo le decía, a propósito de un viaje que hice el año pasado con mi esposa, a visitar a uno de mis hermanos, le decía, yo no quiero venirme a vivir a otro país. Yo quiero que lo que yo vivo aquí lo pueda llevar al mío. Porque esta es mi tierra, esta es la tierra de mis hijos. Ya. Y yo creo que de eso es que se trata. José Gregorio, ¿por qué cuando, si tienes la oportunidad de ganarte una curul para ocupar un asiento en el Congreso, me llamó la atención cuando tú dices, bueno, y creo que yo lo vamos a dejar a mis hijos, pero veo que te inclina más por el tema de vinculado al crimen organizado, ese tipo de cosas, pero también hay otros temas que tienen que ver con la moral y los valores que identifican al país. Temas como el aborto, la despenalización, temas incluso que han avanzado bastante ya en otros países, como el matrimonio entre personas del mismo sexo. ¿Cómo sería la labor legislativa de José Gregorio Cabrera en esos temas? Yo me considero, primero que nada me considero una persona de fe, pero siempre he sabido dividir lo que es el accionar del Estado de lo que es mi accionar de fe, ni siquiera lo voy a llamar religioso. Y este tema de las 3 causales, de la despenalización del aborto por 3 causales, yo creo que ha sido una discusión estéril que ha mantenido congelado la aprobación de un código penal que es muy necesario y que no ha podido avanzar porque no se ha discutido de la manera correcta. ¿A qué me refiero, Yanesi? Cuando hablamos de la primera causal, que es la causal de salvaguardar la vida de la madre en situación de riesgo por encima de la vida de la criatura. Eso ya existe. Y eso ya existe en el Código Penal incluso, que es una situación en la cual ningún médico, yo reto aquí a una persona que me diga qué médico ha sido procesado por salvar la vida de la madre antes que la de la criatura. No existe un solo caso, porque ya eso está tipificado y reconocido por la ley y la Constitución. Y luego nos vamos al segundo caso, la inviabilidad de la vida. Si la vida realmente es inviable, es decir, si el niño que está ahí en ese vientre no tiene la posibilidad de vivir fuera de ese vientre, entonces no se trata de un aborto, se trata de un legrado. Y voy a hablar quizá con términos un poco fuertes, a veces los dominicanos le andamos por las ramas las cosas, me gusta irle de frente. Si un niño viene acéfalo, es decir, no tiene cabeza, no tiene cerebro, no tiene corazón, y esa es una situación donde se produce un aborto natural o una pérdida, no se trata de un aborto, se trata de un legrado. Ahora, ¿quién determina que esa vida es inviable? O sea, ¿cuál es el médico aquí que tiene la capacidad moral para decirle a una persona que ese niño es inviable sin que eso se convierta en un subterfugio de todo el que quiera hacerse un aborto? Esa es una discusión que no hemos tenido. O sea, independientemente de inviabilidad o no inviabilidad de la vida, sí, ok, vamos a detener esa conversación a la derecha y vamos a tener la conversación que se debe tener antes de esa para que eso sea, para que eso se pueda poner en una ley. ¿Quién va a determinar eso? ¿Cómo lo va a determinar? ¿Cómo vamos a evitar que esa no sea una excusa para que cualquier médico imprudente o impúdico firme una validación de que ese niño es inviable? Yo viví una situación con mi propio hijo, mi hijo que hoy tiene 15 años. Cuando su madre tenía unos 4 meses de embarazo, a mí hubo un médico que me dijo que había que abortarlo porque venía con síndrome de Down. Y que los resultados clínicos del laboratorio decían que no sé cuál hormona estaba 10 veces por debajo de lo que debía estar y que eso era un indicador de que venía con un síndrome de Down severo y que era una opción mía yo abortar a mi hijo. El resultado, un error del laboratorio. Fuimos a otro laboratorio y era un error del laboratorio. Y hoy mi hijo tiene 15 años. Imagínate tú que yo hubiese tomado una decisión en ese momento. Entonces, cuando yo digo que la conversación o la discusión sobre ese tema no se ha llevado bien, a eso es a lo que me refiero. Pero vamos al último punto, que es el más importante.
Violación, incesto. Yo estoy de acuerdo que si a mi esposa, Dios la libre, a una de mis hijas, la violan, queda embarazada, una situación muy difícil, eso yo lo entiendo. Ahora, hay un aspecto de eso que no lo hemos discutido. ¿Es o no es cierto que toda menor que sostiene relaciones sexuales es considerada una violación por las leyes dominicanas? Sí. Entonces, toda menor de edad que salga embarazada es fruto de una violación. Eso significa que todas las menores de edad dominicanas que salgan embarazadas van a poder abortar de acuerdo a cómo está establecido el proyecto que se presenta para aprobar las 3 causales. En un país que es el segundo país de la región con mayor cantidad de embarazos en adolescentes. Entonces es una fábrica de muerte lo que vamos a montar. Y esa es una discusión que nadie está teniendo, Yanesi. Oh, me sorprende, José Gregorio, porque la verdad es que la discusión yo no la había escuchado desde ese No, enfoque, porque no. Está desmontando todos estos argumentos que tienen estancado el Código Penal, que sí se necesita. Que te voy a decir una cosa. La persona que me dice a mí que promueve las 3 causales porque es un defensor de la integridad de la vida de la mujer y se niega a que se apruebe el Código Penal, está autonegándose, porque ese Código Penal tiene más de 30 artículos que van dirigidos a proteger a la mujer dominicana. Ay, sí. Ahí hay un artículo que aumenta la pena de las personas que utilizan, por ejemplo, ácido del diablo para desfigurar y dañar a las mujeres dominicanas, que hoy en día no existe. Hoy en día ese es un hecho que se procesa a través de un artículo que es el tipo penal de tortura. Sí, por acto de tortura y barbarie. Acto de tortura y barbarie, así es que se procesan ese tipo de situaciones. Porque no existe la figura. Porque no existe. Ese Código Penal tiene más de 30 figuras a favor de la mujer dominicana. Entonces, por eso es que te digo que es una discusión que se ha hecho a gritos. ¿No se trata entonces de declararse a favor o en contra de las 3 causales para ti? Porque según lo que puedo entonces concluir de todo lo que tú estás diciendo, es que tú no estarías de acuerdo con esas causales. No, yo no estoy de acuerdo. Y no estoy de acuerdo por lo que te acabo de decir. Es decir, primera causal, o sea, eso no existe. Segunda causal, vamos a discutirla. Si un niño no tiene la capacidad de vivir fuera del vientre, no es un aborto, es un legrado, ok, y no vamos a poner en riesgo. O sea, ahí se asimila a la primera, pero ¿quién lo va a determinar? ¿Cómo lo va a determinar? Y en el tercer caso, que es el caso de la violación, vamos a hablar de estadística, vamos a hablar de la realidad de la sociedad dominicana. Antes de hablar de abortos en menores, que serían todos los casos, porque vuelvo y digo, es una violación, vamos a hablar de por qué aquí se tiene una hipersexualización de los niños, sin que nadie diga nada, de por qué aquí hay un hacinamiento, donde tú tienes a una niña señorita durmiendo al lado de un tajalán que ni siquiera es familia de ella, en una pieza en cualquier barrio de la República Dominicana. Sí, hay una serie de temas que subyacen que lo queremos maquillar porque hay una agenda internacional sobre ese tema, Yanesi. Yo sé que se escucha un poco tremendista y exagerado, no, pero hay un lobby que paga y paga bien por esos temas. Hay gente que cobra por eso, entonces, claro, para acabar con nuestras costumbres, la moral. Pero es un negocio. Es un negocio. Aquí hay organizaciones que tú te metes en sus cuentas y te vas a dar cuenta, valga la redundancia, que viven de eso. Como vivía Sonia Pierre del tema de los haitianos. Ay, ¿sí Dios o no? Mío. Aquí hay gente que vive todavía de ese tema. Hay gente que vive de ese tema, que su labor es ir a los foros internacionales a desacreditarnos. Pero yo creo que el primer paso, y es por lo que yo abogo, es desvincular el tema de la aprobación del Código Penal de este tema, para que podamos tener un Código Penal. Para avanzar, sí. Porque necesitamos avanzar. Y lo segundo, bueno, cuando llegue el momento, pues tenemos la discusión, y por eso siempre se ha hablado de una ley especial, para poder tener una discusión seria sobre las 3 causales, y cuáles sí, cuáles no, y las que sí, cómo. Para que no termine convirtiéndose en un matadero. Sí, definitivamente. Antes de seguir, José Gregorio, voy a hacer como un cambio brusco. Pero, ¿y este eslogan de sobrevivo o vivo? ¿Cómo es el asunto? ¿De dónde salió eso? Me he sorprendido. Digo, ¿qué es esto? Mira, pero te llamó la atención. Sí,
Mira, nuestro eslogan de campaña es Decide Vivir. Entonces, para llamar un poco la atención, marcamos sobrevivir, tachando el sobre. Porque los dominicanos lo que están haciendo es sobreviviendo. Cuando le preguntamos, nosotros hicimos un trabajo profundo de encuestas antes de nosotros tomar esta decisión. Y digo nosotros porque no es una labor solo mía, sino de todo un equipo. Y lo que encontramos es que la calidad de vida del dominicano se ha reducido de manera dramática en los últimos 4 años. No voy a decir 3 porque no tiene solamente que ver con este gobierno. No, mira. Pero en los últimos 4 y sobre todo en los últimos 2. Te voy a corregir. Mira, acaba de decir el presidente Luis Abinader, estaba yo leyéndole la nota a nuestros seguidores, que la calidad de vida de la gente se ha mejorado significativamente. No, pero eso no es verdad. ¿Y cuál es? Yo te voy a hacer una pregunta. Yo te voy a hacer una pregunta, Yanesi. ¿Tu calidad de vida está mejor que hace 2 años? Ay, no me ponga a mí de ejemplo. No, pero ¿cómo que se llama? Rafa, ¿tu calidad de vida está mejor que hace 2 años, 2 años y medio? ¿Qué dice Rafa? Que él gastaba 6 y ahora gasta 10 en el supermercado. Ahora te voy a hacer una pregunta. En la quincena. Y yo te voy a hacer una pregunta. Eso es más o menos un 40% más de lo que tú estás ganando, un 40% más. No, está ganando un 40% más. Entonces, yo entiendo que el presidente y sus funcionarios digan eso. Ese es su rol. Porque no se van a hacer oposición a ellos mismos. Pero sale a la calle y pregúntale a la gente si está viviendo mejor. La gente está sobreviviendo. ¿Por qué está sobreviviendo? Porque tú sales de tu casa con el celular escondido, las mujeres con el celular entre los blúmenes, diría mi abuela. Mira, asustado mirando para los lados. Porque en cualquier esquina, no de un barrio malo, en cualquier esquina de la ciudad, te matan, te roban, te alan. Ahí vi yo un caso hace poco de una joven que la arrastraron por la cartera. Pero si tú te vas a un supermercado, yo quisiera retar a cualquier funcionario, al presidente no, porque el presidente me merece todo mi respeto. Los presidentes son los presidentes, ¿verdad? Pero cualquier funcionario, yo los reto a que me enseñe aquí a mí los índices de precios de consumidor reales, no lo que se inventan y maquillan. No, los reales. Pero dice el director de Proconsumidor que aquí los precios son mejores que toda la región. Pero por Dios, Yanesi, ni entremos en ese tema. Es un gran amigo, le tengo mucho aprecio en lo personal, pero se la comió con yuca, con eso que hizo. Esa es la realidad. Por primera vez, Yanesi, en mucho tiempo, y te invito a que lo hagas, tú eres una persona que conoce mucha gente, que tiene muchos círculos sociales. Pregúntale a tus amigos si por primera vez no toman cuenta de lo que se están llevando en el supermercado. ¿Cuál fue el resultado de uno de los grupos focales que nosotros hicimos con amas de casa de clase media y media alta? Que te dicen que por primera vez en mucho tiempo van a la caja y seleccionan qué sí y qué no se van a llevar. O sea, antes podían ir al supermercado y echen en ese carrito. Usted compraba, mira, se necesita arroz, habichuela, carne, salami, pollo. Por primera vez, personas con altos ingresos, cuando te digo clase media alta, estoy hablando de familia, o sea, por clasificación demográfica. Familias en cuyos ingresos se encuentran por encima de 120,000 pesos. ¿Cuántas familias en la República Dominicana ganan por encima de 120,000 pesos? Ingresan al hogar por encima de 120,000 pesos. Menos de un 5%. Menos de un 5%. Anótalo. Entonces, de esas familias que antes podían ir con cierta holgura a un supermercado, hoy te dicen, no, ya yo estoy haciendo manejo de cash flow. No compre eso ahora, eso hay que esperar la quincena. O mira, si tú vas a comprar 20, compra 10. Entonces, cuando nosotros decimos que hay que decidir volver a vivir, a eso es que nos estamos refiriendo. ¿Y volver a vivir con quién? Bueno, con Leonel Fernández como presidente, porque ha demostrado de manera consistente que es el que sabe manejar esta economía. Yo te voy a poner un ejemplo, y eso es una de las bases fundamentales de mi campaña. El costo de la vida en este momento está íntimamente vinculado con el abandono absoluto de los sectores productivos de la República Dominicana.
No, pero dice el presidente que las inversiones aquí son importantísimas. ¿Pero cuáles y que el inversiones? sector, mira, cuáles honestamente, sectores? que lo que tú estás diciendo es muy Yanesi. vinculado a esa nota que está publicada ahora. Claro, porque se están poniendo adelante porque saben cuál es la situación, Yanesi, el sector agroalimentario en la República Dominicana el año pasado, año a año, creció 3.2%. El sector que menos ha crecido en la economía dominicana es el sector productivo. Y yo te pregunto a ti. ¿Y el crecimiento económico de dónde es que viene entonces? Pero a eso voy. Porque el gobernador del Banco Central está hablando de una economía en crecimiento y eso no, tú no puedes mentir. ¿Tú lo estás José sintiendo? Gregorio. ¿Quién lo está sintiendo? Bueno, Soltaron, ¿cuánto fueron? 60 mil millones de Sí, pesos. lo del ¿Dónde encaje. se quedaron esos 60 mil millones de pesos? ¿Quiénes son los que cogieron esos préstamos? ¿Dónde están? Las amas de casa, las MIPYME. ¿Cuáles son los sectores de la economía que acapararon esa liberación del encaje? Ponte a averiguarlo y tú te vas a llevar una sorpresa. Pues Y te decía vas a ir Jaime sola y te vas a acordar de mí. ¿Qué ¿Y decía quién? el profesor Aristides Cudel? Como Amigo que mío, mi eso es, profesor. que no apareció el dinero, que no se sabe. No se que sabe dónde está. Óyeme, no se sabe quién fue que cogió esos préstamos. Entonces, el sector agropecuario se supone que debería estar en su mejor momento. ¿Por qué? Porque se supone que estamos recibiendo más turistas que nunca. ¿Qué comen los turistas que están viniendo a visitarnos? ¿De dónde se alimentan? De la producción. ¿De cuál producción? Entonces deberíamos estar ante una realidad de crecimiento del sector que debería ir por lo menos a la par del crecimiento del turismo. No, lo que está pasando es que aquí se está importando casi todo lo que se está comiendo. Aquí yo te voy a lanzar varios retos. Seguimos. No, estamos aquí. Tú sabes que yo soy un tipo que habla con datos. Entonces yo te voy a lanzar varios retos. Y después que tú hagas esa tareita, tú me vas a volver a llamar y vamos a volver a tener esta conversación. Reúnete con la Asociación de Porcicultores del Cibao. Reúnete con la... José Gregorio, pero es que yo no veo que esa gente hagan denuncias. ¿Y dónde están ellos si están tan mal? Averíguate cuántas granjas en Moca, Licey, Santiago hoy día están cerradas. Pero no sería por la fiebre porcina, por eso no culpa el gobierno. Pero eso es uno solo. Hazte esa misma tarea con el sector ganadero. También. Y pregúntale a los ganaderos, vengan acá, ¿cómo le está yendo a ustedes? ¿Cuántas madres, cuántas cabezas tienen ustedes sin producir? Entonces, esos sectores sobreviven, entonces por eso sobreviven. Por eso nos referimos a dejar de sobrevivir, porque están sobreviviendo los sectores. Aquí hay una exportación. Hoy tú vas a dejar de Rafa, está sobreviviendo también.